Hola, ¿qué tal? Les doy la bienvenida a nuestra semana número 3 de nuestro curso Sectas y Nuevos Movimientos Religiosos. Ha sido muy interesante notar el desarrollo y el avance de cada uno de ustedes a través de los foros de participación, a través de los informes de lectura que han sido enviados. Fue muy interesante notar cómo en la unidad número 1 pudimos cumplir con nuestros objetivos tales como definir y constatar lo que significa una religión, una secta y un movimiento religioso. También fue bien interesante describir las principales fuentes de influencia religiosa de nuestra América Latina y cómo se clasifican las religiones más importantes y más grandes del mundo. Cómo a través de ellas se han desprendido diversas sectas y movimientos religiosos que en algunos contextos han distorsionado completamente el mensaje de la salvación y que han hecho caer en error a nuestra generación en América Latina. Me llamó mucho la atención leer muchos de sus comentarios a través de los foros y notar cómo la influencia de las religiones autóctonas, cómo la influencia del hinduismo, del judaísmo, del Islam, por ejemplo, en nuestra América Latina, han cobrado una fuerza muy importante en medio de este tiempo. Por ello es muy importante que sigamos adelante en nuestra preparación, que sigamos adelante en nuestra capacitación y podamos pedir al Señor que nos dé tanto el discernimiento como su gracia, su unción, para que como pastores, maestros, predicadores del Evangelio podamos hacer frente a este flagelo tan impresionante. Durante esa semana estamos dando inicio a nuestra unidad número 2. Vamos a estar viendo esta unidad en dos sesiones, en la semana número 3 y en la semana número 4. Pero antes de entrar un poco en materia, quisiera recordarles a cada uno de ustedes que tenemos un trabajo con el cual estaremos finalizando nuestra materia de sectas y nuevos movimientos religiosos. Si usted revisa su sílabo, allí va a encontrar la descripción exacta de lo que cada uno de ustedes tiene que hacer para la culminación de este curso. Y el trabajo final, usted deberá presentar por medio de un trabajo escrito un estudio acerca de una secta que se encuentre en su ciudad, en su país de origen, que de una u otra manera esté influenciando su contexto. Tenemos diversas, por ejemplo, últimamente he escuchado un movimiento que me ha llamado mucho la atención que se llama Cristo es Mujer. No sé si ustedes puedan averiguar, investigar algo de este tema. Y hay otros movimientos que se están levantando en medio de nuestro contexto latinoamericano. Pero es bien importante que allí en el sílabo usted va a encontrar detalladamente qué es lo que estamos requiriendo para la finalización de este curso, un trabajo que usted tendrá que entregar en la semana número 6, pero que le animo y le motivo de una vez a que lo vaya preparando para que no nos coja la tarde. También quisiera motivarles, invitarles a ser puntuales en la entrega de sus trabajos en los foros, en el diario semanal. Entonces todo esto nos ayudará a una mejor comprensión y un avance más objetivo de nuestra materia y de nuestra temática. Pues bien, durante esta semana y la siguiente semana estaremos analizando la unidad número 2, sectas y nuevos movimientos de origen cristiano. Y al mirar este tema es muy importante mirar la historia. Necesitamos notar aquí en la primera parte de esa temática cómo tanto el modernismo como el posmodernismo han influenciado la sociedad, han influenciado el ámbito religioso y al mismo tiempo se ha generado una crisis y una tergiversación de muchos conceptos bíblicos y teológicos que han llevado a una crisis en nuestro contexto en América Latina muy importante. Es muy importante notar, por ejemplo, algunos aspectos relevantes del modernismo, tales como, por ejemplo, que en este periodo el pensamiento religioso predominó, pero es muy importante notar cómo al surgir el Renacimiento, la Reforma Protestante, los cambios políticos del siglo XV y siglo XVI, se abren un nuevo espacio, por así decirlo, para la introducción de la religión. Por ejemplo, a principios de este tiempo, todas las universidades estudiaban teología como una manera de filosofía. De una u otra manera el pensamiento religioso estaba muy inmerso
en todo el ambiente social, político, religioso, y poco a poco esto fue desdibujándose y se fue entrando a una era completamente diferente. Hubo diferentes cambios en esta era del modernismo. Por ejemplo, se abren nuevas carreras. Otro aspecto relevante, se descubren, por ejemplo, nuevos continentes. Se descubre, por ejemplo, que el mundo es redondo. Se descubre, por ejemplo, que la Tierra gira alrededor del Sol. Da inicio la era científica. El hombre comienza a rechazar a Dios. Surgen las teologías evolutivas. En algún aspecto y en algún momento determinante de este periodo se comienza a desvirtuar la imagen de Cristo, su encarnación, su resurrección y sus milagros. Pasa el tiempo y vemos cómo llega el siglo XX y cómo la influencia del siglo XX empiezan a generar una serie de teorías científicas y un cambio social muy marcado, dándole inicio al marxismo. Surge la Primera Guerra, donde a través de la ciencia el hombre se está matando, autodestruyendo. Aparece Hitler, la Segunda Guerra Mundial. El hombre se está destruyendo de una manera fatal. Surge la crisis del modernismo y está presente una apertura al posmodernismo. ¿Por qué tendríamos que analizar todo este tipo de cosas en medio de nuestro curso? Porque cada uno de los tiempos que nos ha marcado la historia ha generado un degeneramiento de todo lo que implica el aspecto religioso. En algunos momentos han surgido teorías, hombres o conceptos como respuesta a esta serie de crisis, y por ello es muy importante analizarlas y notar todo este concepto. Surgen la Segunda Guerra, por ejemplo, la Guerra de Vietnam. Surgen los movimientos en los años 60 donde los jóvenes comienzan a rebelizarse en contra del sistema. Surge la anarquía, surgen diferentes tipos. Hollywood entra en su auge. El desarrollo de los medios de comunicación, del entretenimiento y una serie de conceptos idealistas y consumistas dan el inicio al yoísmo, una generación que tiene su visión centrada en sí mismo y muy individual, muy superficial, donde para nada se tiene en cuenta a Dios. En medio de tanto avance, en medio de este tiempo, el mundo entra en unos colapsos tremendos. Por ejemplo, dicen las estadísticas que 2/3 de la población del mundo padecen de hambre. Por un lado hay un aparente crecimiento científico, un aparente desarrollo industrial, pero por otro lado el mundo como tal está en crisis. ¿Y qué surge en esas crisis? Surgen nuevas ideas, nuevos pensamientos, nuevos conceptos de Dios. Y es triste notar cómo a través de cada uno de esos momentos surgen pensamientos que tuercen la doctrina, que desvían al hombre del conocimiento de Dios. Pues bien, todo esto genera la introducción al posmodernismo. Viene un tiempo donde la incredulidad se hace cada vez más fuerte. Los hombres se rebelan y cuestionan la religión establecida. No hay espacio para la religión, es cuestionada. Entran los tiempos del pluralismo y el fin de la ética. Todo es relativo, ya no hay verdades absolutas. Es algo bien interesante, pero de una u otra manera en medio de estos conceptos surgen y retorna el pensamiento religioso, el pensamiento sagrado. La espiritualidad posmoderna es subjetiva, está basada en nuestro propio concepto de Dios, a nuestra propia manera de ver las cosas, y hay un desprendimiento de la vida espiritual. Solo se tiene un pensamiento ligeramente religioso. La espiritualidad posmoderna está triviada, es más trivial en la naturaleza. Todo esto genera que la espiritualidad posmoderna es una espiritualidad ecuménica, donde cada vez podemos notar vienen el sincretismo, siguen surgiendo pensamientos alejados, distantes de la realidad de Dios. Pues bien, esto genera una crisis en el hombre que comienza a entender y a malinterpretar a Dios, sus conceptos, la palabra. Y vamos a ver durante esta semana los diferentes movimientos que se desprenden del origen de la iglesia cristiana. Surgen también algunos movimientos sensacionalistas, fatalistas y apocalípticos. En medio de tanta corrupción, en medio de tanta decadencia,
surgen los conceptos, las filosofías del fin del mundo, nuevos movimientos, religiones, sectas, que están tratando de acabar y darle una solución pragmática al hombre en búsqueda de la necesidad y de la paz interior. No podemos descartar cómo la influencia en medio de este tiempo de las sectas escatológicas, de sectas destructivas que cada vez están trayendo más dolor a cada hombre y a cada mujer en medio de nuestra sociedad. Hay algunas sectas conocidas, muy conocidas por otros como los Testigos de Jehová, como los Adventistas del Séptimo Día, cada una de ellas generando conceptos errados de la palabra, pero que cada una de ellas se desprendió de un movimiento cristiano. Podemos ver también algunas sectas que vamos a estar analizando de origen destructivo y con fines totalmente contrarios al concepto bíblico coherente. Sectas mentales, mencionemos tales sectas como la Puerta del Cielo, los Davidianos, sectas que funcionan como organizaciones religiosas con trasfondo cristiano, como los mormones. Estamos hablando, por ejemplo, también de la Iglesia de la Unificación, los moníes. En esta semana les voy a estar dejando un audio porque casualmente en la iglesia que Dios me permite pastorear hay una persona que llegó, que venía, que se liberó, a la cual Jesucristo liberó de esta secta de los moníes. Ahí usted va a escuchar el audio de esta persona y su testimonio de cómo fue influenciado y de cómo fue de una u otra manera atropellado en muchas áreas de su vida. Bien, surgen movimientos de origen cristiano tales como el movimiento pentecostal, movimiento de la primera ola y en fin, otros aspectos bien relevantes. Pero no quiero pasar este tiempo por alto y quiero leer un texto bíblico muy especial. Es un consejo del apóstol Pablo al joven pastor Timoteo y dice lo siguiente la palabra del Señor allí en primera de Timoteo capítulo 4 versículo 16. Dice este texto lo siguiente: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te escuchen. Mis queridos estudiantes, ese texto es muy claro para nosotros y el apóstol Pablo exhorta a Timoteo a que se cuide de sí mismo y que cuide la doctrina, ya que nuestro mensaje, ya que el propósito de Dios es que a través del mensaje no solamente guardemos nuestra salvación, sino que también llevemos la salvación a los que nos escuchan. Debemos cuidarnos a nosotros mismos, debemos cuidar la doctrina, debemos abrazar el estudio de la palabra bajo la guía del Espíritu Santo, ya que al usted estar leyendo los documentos que van a estar plasmados durante esta semana, se va a poder dar cuenta que muchas de las desviaciones teológicas y religiosas en nuestro contexto han surgido de malinterpretaciones bíblicas de movimientos cristianos. Así que es un desafío para mí como maestro, como pastor, cuidar de la palabra, abrazar la palabra del Señor cada día, enseñar desde nuestros púlpitos la palabra de Dios. Es muy difícil ver cómo hoy desde nuestros púlpitos se habla del exitismo, del yoísmo, de la fe positiva, de pensamientos completamente que van en contra del pensamiento cristiano. No sé usted qué piensa, por ejemplo, de los nuevos predicadores que lanzan este tipo de palabras. Yo declaro, yo decreto. Debemos tener cuidado con todo este tipo de palabras que de una u otra manera se han filtrado dentro de la iglesia y que algunas personas sin un sano conocimiento bíblico han querido generar crisis, llevando a la iglesia y a personas incautas, desviándolas, seduciendo almas débiles dentro de las iglesias. Existen otro tipo de situaciones que a mí personalmente me están preocupando mucho en este tiempo. Hay conceptos que se están sacando de su contexto, conceptos tales como lo sobrenatural, conceptos tales como la unción, conceptos en los cuales podemos tener un claro entendimiento a la luz de la palabra, pero que tristemente en medio de este momento y en las crisis que está enfrentando nuestra sociedad se están torciendo cada día más. Me encantaría poder conocer su pensamiento acerca de cómo aún movimientos evangélicos, entre comillas, están dejando y están llevando la iglesia al lugar equivocado. No olvidemos el consejo del apóstol Pablo al joven Timoteo, un consejo que creo que hoy es muy necesario anunciar
en medio de nosotros como pastores y como maestros. Querido pastor, querido maestro, querido estudiante, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te escuchan. Que Dios les bendiga. Espero que a través de los foros de participación, del informe semanal, podamos enriquecer este tema de una manera bien especial. Que Dios les bendiga y estamos en contacto, mis queridos hermanos. Bendiciones.